Prepárate para adentrarte en un mundo de terror y misterio. En este video, exploraremos las 8 leyendas de criaturas más aterradoras de la historia. Desde monstruos ancestrales hasta espíritus vengativos, estas historias te dejarán sin aliento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y tocar la campanita. Número 1. El Yeti. En las vastas y heladas cumbres del Himalaya, se alza una figura mítica que ha desconcertado a exploradores y habitantes locales durante generaciones, el Yeti, conocido también como el abominable hombre de las nieves. Descrito como una bestia enorme y peluda, su presencia inspira terror y fascinación en igual medida. Los avistamientos son raros, pero los relatos de encuentros con esta criatura son escalofriantes. Testigos hablan de figuras oscuras acechando entre las nieblas y huellas enormes marcadas en la nieve fresca. ¿Es una criatura real? ¿Un ser primitivo que ha eludido la ciencia durante siglos, o es simplemente una invención de la imaginación humana? El Yeti, una presencia que permanece como un enigma sin resolver en las heladas montañas del Himalaya. Número 2. El Djinn. En los antiguos textos y relatos de la mitología árabe y musulmana se encuentra una figura que despierta temor y fascinación, el Djinn. Estos seres sobrenaturales, creados a partir del humo o del fuego, son conocidos por su capacidad de conceder deseos, pero también por su naturaleza impredecible y malévola. Se dice que los Djinn habitan en un mundo paralelo al de los humanos, acechando en las sombras y esperando el momento oportuno para influir en los destinos de los mortales. Algunos relatos los describen como entidades malignas que poseen a los desprevenidos, causando caos y destrucción a su paso. ¿Qué oscuros secretos guardan estos seres ancestrales? ¿Cuál es su verdadero propósito en el mundo de los vivos? ¿Con qué otro nombre conoces a esta criatura? El Djinn, una criatura que desafía la comprensión humana y siembran el miedo en los corazones de quienes los encuentran. Número 3. El Mothman. En los rincones más oscuros y olvidados de la historia yace una figura enigmática que desafía la lógica y aterroriza a quienes se atreven a creer en su existencia, el Mothman. Surgido en la pequeña ciudad de Point Pleasant en 1966, este ser alado con ojos rojos como rubíes ha sido avistado en momentos cercanos a tragedias catastróficas, dejando a su paso una estela de miedo y confusión. ¿Es un presagio de desastres inminentes o un guardián de los secretos más oscuros del universo? Sus apariciones son breves y fugaces, pero su presencia deja una impresión imborrable en la mente de aquellos que lo han visto. ¿Qué motivaciones tiene esta criatura alada? ¿Cuál es su conexión con los eventos trágicos que parece preceder? El misterioso ser que desentraña secretos que yacen en las sombras. Número 4. El hombre del saco. En los rincones más oscuros de la memoria colectiva yacen las historias del hombre del saco, una figura que ha atormentado a generaciones de niños en todo el mundo. Se dice que acecha en las sombras, esperando atrapar a aquellos que se portan mal o desobedecen las reglas. Su aspecto es difuso, envuelto en la oscuridad, pero su presencia se siente como un escalofrío en la nuca. Los relatos de encuentros con este ser son vagos pero aterradores, susurros en la noche, sombras que se mueven en la oscuridad, la sensación de ser observado cuando nadie más está cerca. ¿Es solo una invención de la imaginación infantil o hay algo más oscuro y siniestro detrás de esta figura? El enigmático hombre del saco, una presencia que ha alimentado los miedos más profundos de la infancia a lo largo de los siglos. Número 5. El Wendigo. En las sombrías profundidades de los bosques más remotos yace una criatura temida desde tiempos inmemoriales, el Wendigo. Según la leyenda de los pueblos indígenas de América del Norte, el Wendigo es un ser caníbal que acecha en la oscuridad, alimentándose de carne humana para saciar su hambre insaciable. Se dice que su aspecto es esquelético y monstruoso, con ojos brillantes que cortan la noche como dagas afiladas. Los lugareños hablan en susurros de encuentros escalofriantes con esta bestia, de sus aullidos guturales que hacen eco en la noche y de su aliento helado que congela el alma. Pero lo más aterrador es la creencia de que aquellos que sucumben a la desesperación y recurren al canibalismo corren el riesgo de transformarse en wendigos ellos mismos, condenados a una existencia eterna de tormento y horror. El Wendigo, una escalofriante leyenda que ha inspirado miedo y fascinación durante siglos. Número 6. El Jiangxi.
En los oscuros callejones y cementerios de la antigua China se rumorea la existencia de una criatura que despierta terror en las noches más oscuras, el Jiangxi, también conocido como el cadáver reanimado. Según la leyenda, estos seres son cadáveres que han vuelto a la vida, pero de manera aberrante, con una sed insaciable de la energía vital de los vivos. Descritos como seres pálidos y demacrados, se dice que saltan con los brazos extendidos, moviéndose torpemente en busca de su próxima víctima. Los relatos de encuentros con Jiangxi son escalofriantes, susurros en la noche, sombras que se arrastran por las calles desiertas, el frío inexplicable que envuelve el aire cuando están cerca. ¿Qué oscuras fuerzas los impulsan a vagar en la oscuridad de la noche? Acompáñanos en un viaje hacia lo desconocido mientras exploramos las leyendas y misterios que rodean a estas criaturas. Si te gusta el contenido, no olvides apoyar nuestro canal dando like y suscribiéndote, además déjanos en los comentarios qué historias te gustaría que traigamos al canal. Número 7. La tunda. En las profundidades de las selvas amazónicas de Colombia, Ecuador y Perú se susurra el nombre de una criatura que acecha entre las sombras, la tunda. Esta figura del folclore amazónico se disfraza con la forma de los seres queridos de sus víctimas, atrayéndolas con engaños hacia su perdición. Descrita como una mujer de apariencia normal, se dice que su rostro se transforma en uno monstruoso y su boca se llena de afilados colmillos cuando revela su verdadera naturaleza. Los relatos de encuentros con la tunda son escalofriantes, susurros en la brisa nocturna, sombras que se deslizan entre los árboles, el siseo siniestro que precede a su aparición. ¿Qué oscuros deseos la impulsan a acechar en la oscuridad de la selva? Número 8. El Gazadokuro. En los rincones más sombríos del folclore japonés, acecha una criatura que inspira terror y escalofríos, el Gazadokuro. Este ser macabro es el resultado de la acumulación de los huesos de personas que murieron de hambre o en combate, fusionados para formar un gigantesco esqueleto. Se dice que vagan por la noche en busca de víctimas solitarias, emitiendo un escalofriante tintineo con cada paso que dan. Su presencia está envuelta en un aura de muerte y desolación, y quienes tienen la desgracia de encontrarse con él, corren un grave peligro. Los relatos de encuentros con el Gazadokuro son escasos pero aterradores, susurros en la bruma nocturna, huesos que crujen bajo el peso de su marcha, el frío gélido que precede a su aparición. ¿Cuál es su verdadero propósito y qué oscuros secretos guarda este espeluznante espectro óseo? El enigmático Gazadokuro, una presencia que hiela la sangre en las noches japonesas. ¿Cuál te parece más aterrador? ¿Cuál agregarías?